La utilización de drones por parte de la delincuencia organizada ya nos sorprende. Los asesinatos de cabecillas de bandas delincuenciales en ciudadelas privadas tienen en común que antes de darse dichos asesinatos, según manifestaban los vecinos, se vieron drones sobrevolando las casas de los delincuentes. Tampoco es novedad la utilización de drones con explosivos caseros sobre los tejados de los centros penitenciarios. Esto nos hace reflexionar que el Ecuador no está preparado aún porque regula pero no detecta, sanciona pero no vigila, autoriza vuelos pero no controla espacio aéreo urbano, reconoce la amenaza pero no invierte en solución integral. La ventana de oportunidad se está cerrando. No queda mucho tiempo para corregir y actuar. Para tratar este tema, contamos con la participación de un querido amigo de esta casa, el coronel Edison Romo, a quien le damos la bienvenida. Buenas noches, querido coronel. Doctor, buenas noches y qué gusto y qué placer tratar de un tema lógicamente de gran importancia e interés para el país y tratar de no ser reactivos, sino proactivos. Justamente, coronel, para tratar este tema, ¿qué efectos legales puede tener para Ecuador el intercambio de información con Estados Unidos para poder controlar este tema de los drones? Y también existe tecnología que inclusive intercepta la frecuencia y tira abajo los drones, pero nosotros estamos en pañales, por decirlo de alguna manera. ¿Podría explicarnos, por favor, qué tipo de drones es el que se utilizan? Porque la gente piensa que son estos drones que parecieran de juguete, estos pequeñitos, que los utilizan y ya. Pero tengo entendido que son drones que son utilizados sobre todo para el tema agrícola, que son drones mucho más grandes, que inclusive pueden soportar el peso de una persona mediana. ¿Puede explicarnos un poco más cómo es la utilización de esto, qué rango de alcance tienen, para poder saber más o menos cómo es que opera la delincuencia con estos artefactos? Con gusto, doctor. Mire, en principio, la OASI, la Organización de la Aviación Civil Internacional, a los drones los pone en el grupo de ingenios aeroespaciales. En los ingenios aeroespaciales están los aviones, están los helicópteros, están los drones, están los UAV. Entonces está catalogado en ese grupo. En la actualidad, los drones usted los clasifica de diferentes maneras, por su uso, por su tamaño, tanto también pueden ser terrestres, navales, aéreos, y lógicamente en base a eso se los va clasificando. Incluso por su peso, doctor. Aquí en nuestro país se permite hacer volar drones de hasta 250 gramos y también hasta 250 kilogramos, es decir, son muy pesados. Lógicamente, hay tres instancias que de una u otra manera permiten regular y el control de los drones. Por ejemplo, está la ley orgánica del control del espacio aéreo, donde prácticamente regula ciertas actividades de manera general y le da la potestad a la Fuerza Aérea para el control de estos drones. También está el reglamento a la ley del control del espacio aéreo y lógicamente una regulación de la Dirección de Aviación Civil que fue aprobada en diciembre del 2024. En estos tres documentos se habla sobre ciertas situaciones como permisos, como operaciones, como registro, pero lógicamente hay muchos vacíos que no permiten generar un mejor control. Además de ello, como usted manifestó, doctor, la tecnología es fundamental y en todo caso, en la actualidad, el dron es una herramienta magnífica que se adapta a las circunstancias y necesidades de los grupos narcoterroristas, de los grupos subversivos que han utilizado. Es más, doctor, se conoce por la Dirección Nacional de Inteligencia de México que en Ucrania hubo pilotos infiltrados capacitándose y combatiendo con drones, tanto pilotos de carteles de México como de Colombia. Es por eso que
más aún estando en frontera con Colombia, nosotros tenemos más de 150 atentados en lo que va del 24 a esta época en Colombia, con la utilización de drones. Coronel, tengo entendido que de acuerdo al tamaño, dimensiones, peso y tal, hay que hacer cursos para poder obtener una licencia y entonces, una vez que se tiene la licencia, puede operarse estos drones, digamos que para el tema agrícola, de manera tal que hipotéticamente está regulado. Pero ¿qué control efectivo existe para poder determinar que si un dron, qué sé yo, a través de un radar, no tengo la menor idea, si un dron está volando, poder ser detectado, o así como se hizo en su debido momento para el tema de control de armas con la Glock, que es una pistola de polímero, de plástico, que para poder ser detectada tuvieron que ponerle una placa de metálica. ¿Cómo se puede hacer para que los drones puedan ser detectados, qué sé yo, por radares o por algo así para poder tener control? Porque lo contrario es tema libre. ¿Sabe qué, doctor? Lo que usted manifiesta es la preocupación que se tiene acá ahora en el país. Lógicamente, partamos de que en la actualidad las personas que adquieren un dron, ya sea aquí en Ecuador o importado o como sea, tienen la obligación de registrarlo en la Dirección de Aviación Civil, pero yo considero que a más de la Dirección de Aviación Civil deberían registrar en la Fuerza Aérea, que es la que controla el espacio aéreo, y lógicamente, con, usted manifiesta, con un chip, para tener un cuadro aéreo identificado de los drones, al menos legales, al menos legales. En base a eso, sí, hay una regulación donde el piloto tiene que ser certificado o calificado en una escuela de pilotos de drones que la Dirección de Aviación Civil califica. Asimismo, hay ciertos procedimientos y ciertas restricciones para los vuelos de los drones en diferentes áreas y en base a sus servicios. Se prohíbe, por ejemplo, esto sí es importante, doctor, de que ningún dron puede transportar, diga usted, explosivos, material de riesgo, este material, sangre o cosas que, digamos, afecten a la seguridad de las personas y materiales pesados y, digamos, contaminantes. Entonces, se prohíbe estas acciones, así como también se prohíbe volar en ciertas áreas denominadas de seguridad. Es decir, no se puede permitir volar en áreas donde estén, por ejemplo, repartos militares, donde estén repartos policiales, donde esté, digamos, la Casa Presidencial, la Corte Suprema, digamos, la Corte, la Asamblea, el Tribunal Electoral, y lógicamente se prohíbe. Todas estas acciones en algo ayudan, doctor, en algo ayudan, pero lógicamente, como usted manifiesta, el cuadro aéreo identificado de drones es complejo y es difícil. Sí, se lo agrega a los ingenios aeroespaciales, porque claro, el avión se permite, digamos, a través de un radar, usted lo puede identificar, pero el dron tiene menos peso, tiene menos calor, tiene menos el contacto, entonces sale más complicado y más difícil. Por eso es que no solo Ecuador, sino las grandes potencias en la actualidad no pueden identificar, digamos, el proceso de detección, identificación e inhibición y derribo de un dron. Porque lógicamente es más complejo, es más difícil, son tan pequeños que no se puede. Primero. Segundo, de acuerdo a la geografía, doctor, y a la infraestructura física, es decir, Quito, que es una ciudad media montañosa, con relieves diferentes, y la presencia de edificios, es complejo monitorearle. Por eso es que incluso en la regulación se habla de que no deben volar menos de 30 metros sobre un edificio, más de 122 metros de altura y o sobre personas o grupos que no sean parte del grupo. Entonces, hay ciertas restricciones que se ayuda, doctor, pero el tema acá es tecnológico, es decir, ¿cómo yo controlo los, no sé, 100.000 drones que están de forma ilegal en el país, que vuelan de una forma indiscriminada, que vuelan sin permiso, sin autorización, porque para volar deben presentar un plan de vuelo? El piloto que va a volar tiene
sus restricciones físicas, como por ejemplo no estar drogado, no estar embriagado, no tener problemas de salud. Entonces, sí hay algunas cosas que ayudan al control de estos vuelos que de una u otra manera, cada día, cada día se han ido posicionando como una herramienta fundamental en el desarrollo de los países, en el apoyo en la salud. Por ejemplo, doctor, mañana alguien se cayó, se quedó en el Pichincha, el helicóptero, las condiciones a veces no permiten, el dron puede llegar y puede lanzarle, digamos, medicinas, agua o cosas así. Entonces son muy útiles pero así como son útiles para servir a la población, también son muy útiles y se adaptan a lo que tiene que ver con los grupos narcoterroristas, ilegales, guerrilleros, como queramos llamar. Coronel, ¿hasta qué punto podría la utilización de plataformas? Porque generalmente uno linkea el dron a una plataforma de estas de Internet. Y le comento una experiencia. Estaba en Cuenca yo hace un par de años y quise volar un dron pequeño. Yo estaba en Turi, en la zona de Turi, alto, ahí en Cuenca, el mirador de Turi. Quise volar el dron y no me permitió la aplicación porque decía que estaba cerca del aeropuerto de Cuenca, aunque el aeropuerto de Cuenca estaba cerrado, pero no me permitía volar el dron esa aplicación. ¿Qué posibilidades hay ahora que se está tratando también de llevar adelante esta cooperación con los Estados Unidos, a que a través de estas plataformas se puedan también, qué sé yo, hacer una especie de bloqueo sobre ciertas zonas, las que usted mencionó, Casa Presidencial, Asamblea, prisiones, aeropuertos, etcétera, etcétera. ¿Qué posibilidades hay? Porque de lo contrario, sí, de nada sirve la ley si no hay control, coronel. Eso Sí, realmente es un tema que preocupa, porque seamos claros, el delincuente no saca permiso de armas para asesinar. Así como no saca permiso de armas para asesinar, ni tampoco las importa de manera legal, sino que las mete subrepticiamente, lo mismo sucede con los drones. Usted puede conseguir un dron de estos agrícolas que son inmensos en cualquier lugar, se los venden en cualquier lugar. No le piden nada, ningún requisito para podérselo vender, ni siquiera el tema de la licencia. Entonces, ¿cómo hacer? Utilizar plataformas, de qué manera poder regular y poder detectar, controlar, que es lo más importante, este tipo de operaciones. Su respuesta, por favor, luego de retornar del corte comercial. Basque, confianza y seguridad certificadas. Antes de ir al corte comercial, eh, le manifestaba, ¿cómo poder controlar? Porque la ley puede sonar linda, puede ser un poema, pero si no hay control, no sirve de nada. ¿Qué hacer? Utilizar las plataformas, llegar a un acuerdo con el mismo gobierno norteamericano para que imponga que estas plataformas de una manera u otra bloqueen la autorización de vuelos de estos drones, a, por decirlo de alguna manera, si no están registrados, qué sé yo. lo que usted manifiesta, doctor, es una gran realidad, lastimosamente, ¿no es cierto? Y entonces, claro, nosotros vemos que en la ley del control del espacio aéreo, en varios artículos se dice justamente que no podrán sobrevolar sobre las áreas que hablamos hace un momento. Entre esas, las áreas de seguridad están las cárceles, lógicamente. Entonces, cuando usted quiere volar prácticamente la cárcel de Turín, no es permitido porque es un área de seguridad. Y con los temas de los aeropuertos, por más que esté cerrado, a veces un aeropuerto se lo puede utilizar como de emergencia. Aquí hay una regulación que a los lados de la pista no debe volar a una distancia de 600 metros y al inicio y final de la pista a 1,6 kilómetros. Entonces hay parámetros
que se debe, más que cumplir, se debe socializar para que la población entienda y comprenda que el tema de volar un dron no es tan sencillo y además de ello también puede convertirse en un elemento hostil, peligroso, incluso sospechoso. Hagamos de cuenta lo siguiente, doctor. El dron está volando en un área no permitida de una manera inmediata, tiene que ser inhibido y por lo tanto derribado, porque está en un área no permitida. Por eso es que la población que quiera comprar un dron tiene que familiarizarse con los requisitos, con las normas, con los protocolos, con las restricciones para evitarlo ello. Sí, hagamos de cuenta lo siguiente, doctor, que lógicamente es preocupante. Aquí en el Ecuador están registrados en la Dirección de Aviación Civil 1.500 drones, no más. Pero yo creo que aquí en el país debe haber siquiera unos 50.000 drones, si no es más. El tema aquí es que el ministerio que regula las importaciones de drones para poder comprar, lógicamente, legalmente e ilegalmente, aquí hay dos cosas, doctor. De pronto, ¿no es cierto? El que quiere comprar un dron tiene que, a través del Ministerio de la Producción, identificar las necesidades y el para qué y por qué va a comprar ese dron. Entonces, claro, hay una restricción. El otro tema es que los grupos armados, los grupos terroristas, tienen dos opciones, de comprar en el mercado gris y o, a su vez, de pronto incluso invertir en desarrollo, investigación y tecnología, que se les hace más fácil. Nosotros acabamos de identificar en Colombia un dron naval que lógicamente tenía una capacidad de recorrer hasta 1.000 millas solo con la tecnología de comunicación a través de satélite, pero lógicamente ya se está invirtiendo mucho dinero en estos ingenios aeroespaciales con tecnología superior e incluso supuestamente a costos muy, muy accesibles. Entonces, el crimen organizado, estos grupos van a comenzar a hacer, como le digo, doctor. Pero claro, el tema aquí es tecnológicamente, en Ecuador estamos en capacidad de detectar, como digo, de detectar, identificar e inhibir los drones. Sí y no, doctor. En las áreas de seguridad, bueno, sabemos que no pueden volar. Entonces, ¿cuál es el procedimiento ahí? El procedimiento es que el momento que esté un dron volando, inmediatamente lo deberían inhibir y derribar. Pero si no contamos con la tecnología que permita hacer eso, es complejo, es difícil. A veces se cree y se piensa que con un observador avanzado, es decir, una persona o dos personas militares que estén en una unidad militar con un largavistas, con algo, están tratando de identificar los drones. Pero en la actualidad hay drones que vuelan mucho más alto porque tienen sensores de grandes alcances, que no necesitan volar a bajas alturas. Entonces nunca los van a identificar. Si no tenemos esa tecnología, que es el equipo que digamos, detecta la presencia de un dron, nos da la dirección, nos da las características para poderlo inhibir, sería incompleto, sería imposible realizar, ¿no es cierto? Entonces, partiendo de que los grupos o estos grupos narcoterroristas, en principio se entiende que atacarían a unidades militares, policiales y o zonas de seguridad, se entiende que no a la población, o a su vez, entre grupos, es decir, un grupo terrorista al otro grupo terrorista. Entonces, va a haber siempre una afección a la población y por eso es que cada día esto es una herramienta preferida de ellos, pero para el Estado es una amenaza que hay que tratar de poco a poco irla minimizando. Coronel, justamente de acuerdo a lo que usted dice, yo recuerdo un caso, y me imagino que usted también, recuerda el caso de una persona que fue encontrada, supuestamente era miembro del FBI, y fue encontrada en la península de Santa Elena, en la provincia de Santa Elena, con un dron que estaba más o menos valorado en $10.000. Y resulta que había otro dron parecido, ahí es cuando justamente descubren que había otro dron similar al que encontraron ahí, que era de largo alcance y que iba siguiendo un cargamento de droga que iba en un submarino. Y entonces, con las investigaciones se dan cuenta de que este dron que era
gemelo del que encontraron, estaba operando. Y allí es donde encuentran el submarino y tal. ¿Cómo es posible que no se pueda identificar esto? Sabemos que el crimen organizado tiene cualquier cantidad de dinero y para ellos $9.000 es lo mismo que nada, es como tomarse una cola, una gaseosa, pero algo debe de haber, porque no sirve de nada el sí, que nuestras Fuerzas Armadas estén combatiendo y tal, cuando por otro lado no contamos con la tecnología y qué pena que la ciudadanía no piense en esto. No contamos con la tecnología, además que es una tecnología muy cara, para poder justamente atacar al crimen organizado y generar lo que tanto se anhela en este país, que es seguridad. Mire, doctor, hablemos del tema naval. Todas las embarcaciones navales que existen en el país deben estar registradas en la dirección, en la DIRNEA, para, lógicamente, cuando quieran mañana operar, deben presentar su plan y les autoricen. Entonces, Claro, y en la capitanía de puerto también, para poder darles el zarpe. claro, pero en la DIRNEA ahí tienen su radar donde prácticamente se está viendo el cuadro identificado de las aeronaves, digamos, de las embarcaciones que están registradas y las que no, pues tienen que comenzarles a ver o atacar, ¿no es cierto? Asimismo, todo objeto que esté navegando por debajo de la superficie se convierte en una amenaza. Y al ser una amenaza, la Fuerza Naval tiene que inmediatamente darle el accionar de destruir, porque es una amenaza. Entonces, primero. Segundo, es complejo, doctor, y bien duro poder realizar un control del espacio naval, del espacio aéreo, de estos equipos que son denominados drones porque no tienen tripulación, con tecnología. Incluso hoy en la actualidad se habla que hay drones ya de fibra óptica que el inhibidor no le puede afectar, no le afecta. Entonces, hay una especie de contramedidas electrónicas que cada día se van perfeccionando y perfeccionando. Lo que se debe hacer, como yo digo, doctor, en principio, al menos para comenzar con información y tener una Big Data muy completa que le permita a la Fuerza Aérea, como entidad responsable del control del espacio aéreo, ¿no es cierto?, es contar con la matriculación de los drones legales con un chip a fin de tener un cuadro identificado y que le permita saber que con los planes de vuelo que deben presentar para que se autorice, pues tener un control. Los drones ilegales, digamos, que están realizando actividades netamente delincuenciales, son aquellos que de una u otra manera son considerados como ilícitos, son considerados como sospechosos y hostiles, porque su accionar, lógicamente, hace lo que usted manifiesta, doctor. Justamente van acompañando a un barco, justamente diga usted, va un dron adelantándose en la ruta que van de, qué sé yo, de Santo Domingo a Guayaquil llevando drogas, se adelantan para ver si Fuerzas Armadas, policías, hay controles en carretera y poder avisar y poder en tiempo real pasar información, doctor. Por eso es que el dron no es más que una herramienta que obtiene información en tiempo real, inteligencia en tiempo real, reconocimiento en tiempo real y a la vez puede transformarse en un equipo de ataque y de bombardeo a través de soltar explosivos que pueden caer en ciertos lugares. Además de ello, el dron también es de transporte y puede llevar, qué sé yo, droga o otros tipos de digamos, medios que los delincuentes requieran y deseen hacer. Sí, estamos preocupados, es muy preocupante el tema de no contar con la tecnología adecuada, pero yo creo que al menos, al menos, con lo que se tiene escrito y con lo que hay, en algo tenemos que comenzar a defendernos y ojalá en algún momento la tecnología americana, que es muy avanzada, muy, muy grande, permita que nos apoyen para tratar de minimizar su accionar. Coronel, al retorno del corte comercial me gustaría tener su opinión sobre lo siguiente.
En Ecuador, con mucho orgullo, salió una noticia que decía que el Ecuador había construido drones para justamente el tema de la defensa y el combate, la defensa ciudadana y el combate a los grupos delictivos. ¿Qué alcance, radio y qué efectividad pueden tener estos drones, inclusive para lo que usted manifestaba, para atacar, así como en un momento determinado se atacaron, se bombardearon las 700 Bocaminas? Hay drones que tienen la capacidad de ataque, esto es lanzar pequeños cohetes, tener adaptados sistemas de metralleta con los cuales también se convierten en un implemento de ataque. Por favor, su respuesta al retorno del corte comercial. BASC, confianza y seguridad certificadas. Coronel, le decía antes del corte comercial que el Ecuador muy orgulloso decía que se habían construido drones para el combate, para la defensa de la ciudadanía y el combate a la delincuencia. De hecho, se denominó el proyecto Rayo Justiciero. ¿Qué características tienen estos drones? Son solamente estos pequeños aviones que vuelan, creo que de envergadura tienen 2 metros, 3 metros las alas. ¿Qué capacidad ofensiva tienen o no tienen ninguna? Solamente son de vigilancia a través de cámaras. Doctor, el sistema de la DIAF, la Dirección de Industria de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, en el año de 1997, con un gran ingeniero militar de la Fuerza Aérea, Julio Yauri, y comenzó casi ya a dejar terminado su primer UAV aquí en Ecuador. Luego del año 97 siguieron los procesos de desarrollo, pero en la inversión en la investigación y desarrollo no ha sido grande como se debería haber aprovechado esto. Y ahora sí, claro, han fabricado ciertos tipos de aeronaves no tripulados con características que son de vigilancia, seguimiento y reconocimiento, ¿no es cierto? Entonces, sí, de pronto ayuda, pero realmente con la tecnología que ahora tienen los drones, que en la actualidad, doctor, hay que decirlo como es, todo es cuestión de la persona que necesite el dron. Es decir, si un narcotraficante, un narcoterrorista necesita un dron, usted pone la plata y le fabrican lo que usted gusta de acuerdo a sus necesidades, de acuerdo a su empleo, de acuerdo a lo que quiera hacer. Esas son las grandes diferencias, doctor, que hay que decirlo de una u otra manera. Es bueno, nosotros en el país estamos acostumbrados de una u otra manera a comprar tecnología, no a investigar ni desarrollar. Por eso es que en muchas ocasiones tenemos que someternos a lo que hay y no a lo que deberíamos desarrollar. Esa es una gran falencia que no depende de Fuerzas Armadas, que no depende de las instituciones, sino que depende del Estado, de los gobiernos, que no le han dado el empuje necesario. Es una gran falencia. Hoy, en la actualidad, se trata de hacerlo mejor y ojalá el gobierno dé la posibilidad de realizar esto. Lógicamente, cuando uno compara, y es que esto hay que decirlo, doctor, cuando uno compara los precios que aquí en el país costaría un dron de ciertas características desarrollado aquí en el país, lógicamente sale mucho más caro que aquellos que venden. Por eso es que los proveedores de venta de aquí de equipos, pues siempre hacen comparaciones de los costos de los productos nacionales versus los externos que cuestan mucho más, pero lógicamente sí hay gente que tiene esa capacidad de generar y producir estos equipos. Como digo, hay una persona que tiene una fábrica de drones aquí en el país, que él los hace y que lastimosamente
y no puede competir con los grandes centros de producción internacional, pero sí se puede, ¿no? Se podría. Correcto, coronel. Hemos visto en algunos operativos que ha realizado las fuerzas del orden la utilización de drones y no los fabricados en el Ecuador, como usted bien dice, son drones que son fabricados en el extranjero, que tienen un poco más de tecnología. Por ejemplo, tienen estabilización, tienen cámaras 4K u 8K, una resolución tremenda, tienen un buen zoom, de manera tal que sí, son drones de observación, no son drones de ataque, porque además son drones pequeños. Eh, Esto, ¿de qué manera, más allá de ser preventivo, por decirlo de alguna manera, y hasta qué punto podrían también generar una alerta a la delincuencia, si operando el dron resulta que para no arriesgar a nuestras Fuerzas Armadas mandan un dron que esté más o menos el operador a 1 kilómetro de distancia, y entonces ya se dan cuenta, pues con el ruido, porque tampoco es que son silenciosos, con el ruido de que los están vigilando. Y esto, ¿de qué manera podría también convertirse en un punto negativo, ya que tendrían tiempo o no tendrían tiempo, usted me lo dirá, ante la posibilidad de una operación de ataque por parte de nuestras Fuerzas Armadas a estos grupos delictivos? ¿Qué tan efectivo sería? Doctor, mire, así como hay drones, hay antidrones. Así como hay drones y antidrones en las Fuerzas Armadas, también hay drones y antidrones en los grupos delictivos, en los grupos armados organizados, ¿no es cierto? Entonces, claro, si de pronto lo ven a un dron y ellos tienen un equipo de antidrón que no es más que la inhibición de la radiofrecuencia en la que está trabajando para poderlo inhibir y de pronto caiga o de pronto lo derriben, si nosotros utilizamos los drones de manera adecuada, es decir, mañana vamos a operar, diga usted, en el Cantón Playas, porque en cierto lugar, por inteligencia, conocemos que ahí está un gran equipo de grupos armados con una gran cantidad de armamento escondido. Esa información se tiene y el dron, pues lógicamente, tiene que hacer su trabajo. Como usted dice, ¿son ruidosos? Sí, pero para ello usted, como yo le manifestaba hace un momento, el dron que usted lo quiere, tiene que tener sensores de gran capacidad. Es decir, si yo le pongo una cámara, yo le pongo un micrófono, yo le pongo un infrarrojo, cosas, tiene que tener la capacidad de estar a una distancia que usted no lo pueda ni escuchar ni ver. Entonces, lógicamente, usted va a obtener la información que necesita para poder operar. Es más, si usted está en una operación y un vehículo XYZ se da a la fuga, usted con el dron lo puede seguir tranquilamente, ¿no es cierto? Puede llegar al lugar que se entiende. Entonces, lógicamente, hay muchos beneficios para luchar, pero claro, el delincuente también tiene su ingenio, su habilidad, que lo desarrolla en todo momento y también saca provecho de disponer de esta gran herramienta, como le digo, que se adapta muy bien a sus intenciones y deseos de realizar actividades ilícitas. Sin lugar a dudas, coronel, a medida que ha pasado la historia, la guerra ha tenido grandes hitos y estamos en un conflicto armado interno, por eso justamente hago mención al tema de la guerra. En la Primera Guerra Mundial, la aviación fue la gran ganadora. Eso hacía la diferencia. En la Segunda Guerra Mundial, la famosa Blitzkrieg de los alemanes es el ataque conjunto del tanque con el avión, fue el gran ganador. De hecho, el tanque fue el gran ganador en la Segunda Guerra Mundial. Luego vienen las guerras posteriores, las de Corea, la de Vietnam, etcétera, en la que el avión supersónico y las bombas de racimo y tal, digamos que fueron las grandes ganadoras. En la actualidad ha quedado demostrado con la guerra de Ucrania con Rusia que el gran ganador son los drones. De hecho, los ucranianos, ante la falta de dinero, de recursos, han logrado modificar drones caseros, drones estos que son como juguetes para niños, y poder, más allá de vigilar, soltar granadas para combatir de alguna u otra manera, ya sean los tanques, ya sean a los mismos soldados y tal. Lo mismo se establece cuando se estaba hablando de la posible invasión de China a Taiwán,
de que la primera oleada va a ser siempre drones. Lo mismo sucedió en el tema de Palestina con Israel. Los drones son los grandes ganadores en este momento. ¿De qué manera se puede poner reglas un poco más estrictas, así como para importar armas se necesita un sinnúmero de requisitos y para sacar, de hecho no se puede importar armas legalmente a no ser que se tenga permiso, que sea un distribuidor autorizado, etcétera, etcétera? ¿Por qué no aplicar lo mismo con los drones? Porque aquí cualquiera puede tener un dron, coronel, y cualquiera lo modifica. Y peor, estos grupos de delincuencia organizada. Estamos expuestos. El día de mañana, en cualquier urbanización cerrada, ya no tiene ninguna seguridad. Mire usted que a dos capos, por decirlo de alguna manera, a dos capos, de hecho, el que eh, formó Ben 10, ¿no verdad? Resulta que lo matan en una organización cerrada y lo que decían los vecinos era que durante una semana se vio un dron que vigilaba toda la urbanización. No hay seguridad alguna. ¿De qué manera podemos protegernos para esto? Doctor, realmente, como yo decía, la tecnología avanza mucho y cuando nosotros nos quedamos como espectadores, siempre vamos a tener la debilidad. Pero en cambio, estos grupos que tienen gran cantidad de dinero, pues siempre van a adquirirlo. Lo que se puede hacer, doctor, es como usted manifiesta hace un momento. La persona que quiere tener una pistola tiene que pasar por ciertos requisitos para tener la pistola. Entonces, está calificado psicológicamente, está calificado si es una persona honorable o cosas así. Entonces, para el tema de los drones también tiene que comenzar a verse procedimientos y protocolos para quién puede o debe tener un dron. En Colombia, Y lo mismo para, disculpe que lo interrumpa, coronel, lo mismo para la venta. Ya le digo, yo me quedé sorprendido la semana pasada cuando estaba realizando justamente la investigación para este programa. Resulta que hay lugares donde venden estos drones para fumigación en el agro, que son drones que tienen más o menos la envergadura de las aspas como 2 metros cada uno, y, digo, y puede soportar inclusive a una persona delgada, la pueden elevar. Usted la compra sin ningún requisito, coronel, sin ningún requisito. ¿Cuánto cuesta? Tanto, le da la plata y se lo llevó. No puede ser. ¿No le parece que deberían de exigirse o tener las mismas exigencias que para la venta de armas? Estar calificado como importador, registrar los drones, la importación, todo lo demás, y registrar quién se lo está comprando, así sea testaferro. Pero aquí es viva la fiesta, es como ir a comprar una botella de gaseosa en cualquier lado. doctor, justamente lo que usted manifiesta es muy importante. Incluso en uno de los artículos de la ley del control del espacio aéreo se manifiesta que es obligación, es obligación de denunciar en forma verbal o escrita la presencia de drones en algún área. Entonces la población tiene que comenzar, por eso digo, hay que socializar las cosas que debemos hacer como ciudadanos. Entonces, claro, sí, porque la fuerza pública, las Fuerzas Armadas, y en este caso la Fuerza Aérea, que tiene como misión inhibir o derribar este tipo de ingenios aeroespaciales, entonces se tiene que hacer eso, primero. Segundo, doctor, usted puede comprar afuera sin ningún requisito, pero el momento de ingresar al país es cuando usted puede comenzar a poner ciertos permisos. Es decir, yo me llamo Pedro Picapiedra y estoy trayendo un dron de estas características. Señor, ¿qué es usted? ¿Qué hace? ¿Qué no hace? Sí, yo soy esto y quiero vigilar mi camaronera y por ello creo que este dron es aplicable o no. Entonces, ¿usted qué hace ahí? Primero tiene que registrarlo, tiene que tener el chip para que esté en el cuadro aéreo identificado y esos son los drones que se transformarían en legales. Porque los ilegales, los delincuentes nunca, nunca van a ir a registrarlos. Entonces, ahí, doctor, pasa como lo que sucede con las armas. Tenemos leyes que son tan fáciles que cuando le encuentran a un delincuente con un arma, hay jueces que les dan medidas alternativas y no pasa nada.
Acá debería ser igual. Si usted hace volar un dron que no esté registrado, ni matriculado, ni tenga el chip para tener el control en el cuadro aéreo identificado, también debería tener una sanción. Pero doctor, a veces somos locos, a veces somos tibios o a veces no hacemos lo adecuado. ¿Por qué no pensar en cosas más serias, más contundentes? Por ejemplo, cuando usted anda portando un arma sin permiso, sin la autorización, ¿y quiénes van a ser ellos? Los delincuentes. Y como ya sabemos que los jueces les dan medidas alternativas y no pasa nada, ¿por qué no cambiar la sanción? Es decir, es una locura lo que yo digo, mucha gente me dirá que está bien, mucha gente va a decir que no. ¿Por qué no poner una cadena perpetua para las personas que anden con pistolas sin permiso, con armas sin permiso? Lógicamente, esa sanción ya no es lo que está pasando ahora, porque usted sabe que ahora lo cogen y sale. Lo mismo podría hacer con el dron. Es decir, mañana en el dron usted está transportando explosivos. Debe haber una sanción que no sea la que le dan ahora por la pistola por no tener permiso. Entonces se puede comenzar a compensar y a minimizar su accionar. Hay formas de hacerlo, doctor. Restringiendo la entrada de drones, la compra de drones, porque no todos podemos comprar el mismo dron de las mismas características, sino de acuerdo a lo que lo voy a utilizar. Tercero, registrarlo. Aquella persona que no lo registre debe ser sancionado, doctor. Pero con cosas, con actitudes, digamos, ejemplares. Como yo digo, a la persona que anda a tener un arma y que no tiene permiso, dile en cadena perpetua. Y yo estoy seguro, estoy tan seguro que ya no saldrán a la calle de una manera tan sencilla con una pistola, así, sin papeles, ¿no? Correcto. Coronel, al retorno del corte comercial, ya estamos en la etapa final de este interesantísimo programa. Me gustaría tener su criterio sobre qué acciones debemos tomar los ciudadanos ante el hecho de que, por ejemplo, en nuestra urbanización, por sobre nuestra casa, se vea volar un dron. Porque se entrometen. De hecho, hay países que están prohibidos los drones. Alemania tiene prohibidos los drones. Existe un sinnúmero de situaciones de países en los cuales están prohibidos los drones. El mismo Japón tiene prohibidos los drones que vayan de alguna manera u otra a invadir la privacidad de las personas. Acá la verdad es que no sirve de nada, coronel, el tener guardias de seguridad pagados, estar encerrado en muros, cuando viene cualquiera con uno de estos aparatos y se la pasa vigilando, viendo qué hace, la rutina, todo lo demás. ¿Qué debemos hacer los ciudadanos para protegernos ante esta situación? Eso es el retorno del corte comercial. BASC, confianza y seguridad certificadas. Coronel, antes de ir al corte comercial le decía, ¿qué debemos de hacer los ciudadanos si vemos que sobre nuestra casa, nuestra organización y tal, está volando un dron y de hecho está violando nuestra intimidad, nuestra privacidad? Porque al fin y al cabo nos están controlando, están viendo nuestras rutinas y no sirve de nada tener guardias de seguridad, estar entre cuatro muros, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué nos recomienda? Doctor, hay un literal B en el numeral B de espacios aéreos segregados en la regulación de la Dirección de Aviación Civil, donde dice prácticamente que ningún dron podrá volar por encima de las personas porque están tranquilamente violando su privacidad. Entonces, es tan importante conocer, y por eso es que yo digo que se debería socializar, pero aquí en el país es un poco complejo,
las autoridades encargadas de estos deben socializar, deben decir en la televisión, por ejemplo, cuando usted vea un dron, tiene la obligación de denunciar verbalmente o por escrito a la Fuerza Aérea para que tomen medidas. Entonces, si hay parámetros, doctor, si hay ciertos parámetros que a usted le protegen como ciudadano, no pueden estar volando sobre su urbanización a menos de 30 metros de su casa, a menos de 30 metros, y tampoco a más de 122 metros, ¿no es cierto? Entonces, estos literales, estas restricciones que ya están en la ley del control del espacio aéreo, en el reglamento del control del espacio aéreo y en la regulación de la aviación, en la Dirección de Aviación Civil, nos permiten a nosotros como ciudadanos comenzar a denunciar y comenzar a dar información sobre la presencia de esto. Esto en algo ayudará, hasta cuando las fuerzas de seguridad, especialmente la Fuerza Aérea, cuente con una tecnología que permita de una manera más eficiente llegar al control de estos equipos, especialmente ilícitos, hostiles o sospechosos, porque los legales de pronto no hay problema. Entonces, es una acción que se podría comenzar a hacer, doctor. Correcto, coronel, pero ¿qué tan eficiente podría ser? Si pongamos un ejemplo, si resulta que uno ve que se está cometiendo un asalto, llama al 911, llama a la policía y dice, en este momento están atracando en tal lugar, ta, ta, ta. Por lo menos hay una respuesta, ya sea de policías motorizados, policías en patrulleros, etcétera, etcétera. Pero en esta situación del dron, ¿qué capacidad tiene el policía? Uno viene y dice, ¿sabes qué? Hay un dron sobrevolando la casa de mi vecino y tiene ya 10 minutos, 15 minutos ahí y tal. ¿Puede el policía ingresar, darle de baja al dron a través disparándole, qué sé yo? Eh, Hay un sinnúmero de situaciones que son complicadas, porque la primera es cómo entra el policía a la urbanización, quién le autoriza. Lo segundo es, ¿puede o no puede bajarse al dron a punta de bala, como se dice vulgarmente? ¿Qué tan efectivo es esto? Porque a la hora de la hora suena bonito, pero es poco práctico. Doctor, hay muchos vacíos en el Código Integral Penal sobre estas actividades. Hay muchos vacíos. Lo que se hace o lo que se trata de interpretar de acuerdo a lo que yo he leído es de que de pronto, si está en una urbanización, está a una altura que no es permitido por la regulación, entonces está infringiendo las leyes que le permiten. Al infringir esta ley, usted puede comenzar a denunciar y llamar a las entidades que pueden inhibirlo y o derribarlo. Cuando se habla de que el policía puede sacar una pistola y derribarlo, en cierto momento puede hacerlo si no tiene la tecnología adecuada para poder inhibirlo. Primero. Segundo, porque cuando está volando de acuerdo a la regulación en áreas segregadas, en áreas de seguridad y de acuerdo a los parámetros, ciertos parámetros, lógicamente usted tiene que tratar de defenderse, porque además de que le está generando una intimidación, es una operación psicológica a la urbanización, le está generando miedo, temor, lógicamente usted tiene que defenderse. Si bien es cierto, a lo mejor el policía llega y no quiere o no desea, pero tampoco es menos cierto que sí, en este momento yo creo que se debe tratar a través de la Asamblea y otras entidades de comenzar a regular ciertos actos que permitan ejecutar de una u otra manera acciones que le protejan a la población. Doctor, es sumamente complejo y difícil identificar. Ahora los vemos los drones porque son drones, digamos, de poca tecnología. Mañana a la final de pronto no los vemos y nos están haciendo un montón de actividades de vigilancia, control, reconocimiento, fotografías, videos. Pero en la actualidad lo que se puede hacer es lo que yo le manifiesto. Hay algunas falencias, hay algunas falencias. Yo he conversado con ciertas personas que han hecho o han participado en la elaboración de estas leyes, de estos reglamentos. Y cuando yo le hago una pregunta, mañana digamos que estamos en Zamora, Chinchipe, y no tengo la tecnología de un inhibidor, y cuando yo ya le veo que este dron actúa de manera sospechosa, ¿qué significa de manera sospechosa, doctor? Que ya esté sobrevolando mi casa por mucho tiempo, se dando vueltas, se nota que está filmando y grabando, ya es una actividad sospechosa. Si yo no tengo nada con qué bajarle, digamos, una tecnología de punta,
el policía o alguien tiene que darme un apoyo. Tiene que darme un apoyo. Pero todas estas cositas, doctor, se necesita ir llenando ese vacío en la asamblea, en los temas que el país no tiene estas leyes concretas o amplias que le permitan al ciudadano defenderse y o proceder. Pero hay una cosa, como decía usted, doctor, mientras llegue la tecnología, tenemos que socializar al menos las leyes, lo que nos puede defender, lo que puede hacer el Ministerio de la Producción, regular la importación, la compra, la venta, en ciertas poblaciones, hacerles notar de que cuando vean un dron no se queden callados, sino denuncien, hablen, porque están violando su intimidad y además de eso están intimidando. Correcto, coronel. Entonces, para concluir, ¿usted está de acuerdo con que en el Ecuador no estamos preparados aún? Porque si bien es cierto, regula, pero no detecta, sanciona, pero no vigila, autoriza vuelos, pero no controla espacio aéreo urbano, reconoce la amenaza, pero no invierte en soluciones integrales. ¿Es correcto? Yo diría que en soluciones integrales no lo hace aún, porque, doctor, sería mentir decir que vamos a tener un sistema de control de drones en el país. Va a ser absurdo y mentira. Es complicadísimo, complicadísimo por las características, incluso ahora de los nanodrones, doctor. Acuérdese que ahora hay nanodrones, que es más complicado aún. Correcto. Pero, por ejemplo, se entiende y se comprende que los grupos armados o terroristas van a atacar a unidades militares, policiales y áreas de interés de seguridad, que para eso supuestamente están desarrollando ya algún proyecto para la adquisición de antidrones que puedan de una u otra manera identificar, digamos, detectar la presencia, identificar qué tipo y inhibir o derribar. La otra es, doctor, que la población tenemos que comenzar a tener una cultura de qué es un dron, para qué sirve un dron y, sobre todo, tratar de identificar si lo podemos ver, cuándo es sospechoso o cuándo es hostil. Entonces, de una manera, eso nos va a ayudar y comenzar con los protocolos de comenzar a llamar a la Fuerza Aérea o comenzar, o sea, yo entiendo su preocupación y si usted llama, a la final nadie va a venir. A la final nunca va a venir, pero ya comenzamos con ciertos protocolos a fin de que la autoridad que tiene que ver con este tema, que es incluso en manera general la Fuerza Aérea para el control del espacio aéreo, comience a tomar su responsabilidad. Es más, yo pregunto, incluso la Fuerza Aérea para hacer inteligencia y poder identificar drones ilícitos, porque los lícitos, como digo, ojalá con el respaldo, con los chips se identifique y se sepa quién son. Es complejo y es difícil, ¿no? Pero tenemos que Sin lugar a enfocarnos. dudas, hay bastante tela que cortar sobre este tema, mi querido coronel. Ya hemos de seguir conversando. De hecho, lo comprometo para iniciar en este canal una campaña de concientización diciendo, ante la eventualidad de que en tu casa, tu barrio, veas constantemente un dron, denúncialo. Eh, lo comprometo, mi estimado coronel, a poder bosquejar esta campaña para que en el canal podamos nosotros hacer aquello que estamos recomendando, que es justamente socializar cuáles son nuestros derechos y cuáles son nuestras obligaciones en el evento de que querramos tener un dron. Agradecerle su participación como de costumbre y comprometerlo para justamente poder iniciar esta campaña. Buenas noches, coronel. Doctor, para mí será un gusto y un placer, y no solamente en el tema de drones, sino en el tema de la seguridad, ¿no es cierto? ¿Qué hacer en caso de? Porque la seguridad tiene que ser preventiva, doctor. Recordemos que la Correcto. seguridad es preventiva, porque cuando usted ya se defiende, ya es defensa, y ya es otra cosa, ya se acabó la oportunidad de salir bien. Claro, y podría ser demasiado tarde, como usted bien manifiesta. Muchísimas gracias, coronel. Muy buenas noches. Buenas noches, doctor. Un gusto y un placer.